la última charla magistral de la jornada con la doctora Ana María Contardo. Ana María Contardo es doctora en Ciencias del Ejercicio en Deakin, en la Universidad de Australia, magíster en Ciencias del Movimiento Humano en la Vrije Universiteit de Netherlands, licenciada en Kinesiología de la Universidad Católica del Maule. Es investigadora en el Instituto para la Actividad Física y Nutrición en la Universidad de Deakin, en Melbourne, en Australia, e investiga las asociaciones entre conductas sedentarias, actividad física en niños y adolescentes. Es el líder del proyecto para adoptar Transformas, disponible para todos los colegios de enseñanza media en Australia a partir de 2022, que nos presentará entonces moverse más y sentarse menos, por nuestra salud y por nuestro futuro. Hola a todos, ¿se escucha bien? ¿Y si se ve la presentación? ¿Me confirman eso? Se ve y se escucha perfecto, doctora. Perfecto, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes, buenas noches Chile. Aquí estoy presentando desde Melbourne, Australia. Son cerca de las 10 para las 8 de la mañana. Primero quería saludar y agradecer la invitación para este congreso y de mis más sinceras felicitaciones a la comisión organizadora. Ha sido un gusto recibir los mails, las cartas de confirmación, los links a tiempo y se ha notado mucho trabajo detrás de eso, así que felicitaciones al equipo que está trabajando detrás de este congreso. Bueno, les voy a presentar mi trabajo. Lo primero que les voy a decir, como es el título de mi presentación, de que moverse más y sentarse menos en respecto a nuestra salud y a eh, por nuestro futuro. Principalmente mi presentación se basará en los efectos de la actividad física, así que los invito mientras ustedes están viendo esta presentación a ponerse de pie, caminar, poner su computador o su teléfono en la forma que estén conectando de una forma de que no estén sentados y que puedan hacer transiciones para que hagamos un poco de práctica con lo que vamos a escuchar hoy día. Les voy a contar un poquito de la historia detrás de mi trabajo y lo que ha pasado. Debería estar corriendo este video. Ahí sí. Bueno, yo soy talquina, nacida, criada y estudié la carrera de kinesiología en la Universidad Católica del Maule. Estaba viendo la foto que está un poco cambiada la universidad con respecto a los años que yo estudié. Estudié kinesiología ahí y luego de algunos tiempos, cuando ya empecé a trabajar ahí, decidí que era momento de movernos para buscar áreas de perfeccionamiento que no habíamos encontrado en Chile. Así que me moví a Melbourne, Australia, donde busqué algunas oportunidades de estudiar. No resultó, pero estuve principalmente practicando el idioma inglés. Luego de unos años nos movimos hacia Ámsterdam, donde hice finalmente mi maestría de Ciencias del Movimiento Humano, donde fue una experiencia muy buena y que gatilló muchas de las cosas que les voy a contar hoy día. Luego por un tiempo estuve en Bélgica, en Leuven, en Lovaina, solo hace 6 meses, donde estuve estudiando online estadística, que fue algo también que ha sido de una gran ayuda. Y luego finalmente volví a Australia a la Deakin University, donde estoy actualmente trabajando, donde hice mi doctorado y ahora estoy trabajando como postdoctor. Como les comentaba, la presentación va a estar basada en los beneficios de la actividad física de moverse más y los efectos nocivos de los hábitos sedentarios del exceso del tiempo de estar sentado. Pero a la misma vez quisiera contarles también un poco todas las
pasos que han pasado durante desde que dejé la Universidad Católica del Maule hasta ahora, y que también han habido eh, situaciones donde, claro, pude avanzar, y pude lograr algunos de los proyectos que tenía pensado, pero al mismo modo hubieron muchos momentos en que muchas de las ideas de las solicitudes no resultaron y fueron un poco, eh, me hicieron quedar un poco sentada o no avanzar tanto en lo que yo quería lograr. Entonces voy a hacer un poco de esta apología, a movernos más, a movernos menos, tanto en la salud como también en la vida profesional. Como yo les conté, estudié en la Católica del Maule, hice mi tesis de grado con una revisión bibliográfica, vimos el título de la tesis era de enfermedades crónicas, genes y de ejercicio, con el doctor José Luis Marqui y la kinesióloga Cecilia Faunde, que ha sido mi amiga desde el colegio. Lamentablemente nunca publicamos esta tesis, y es algo que más adelante me ha dado sentido de que puede haber sido algo que debiera haber hecho, y es un llamado a todos los que están presentando hoy día y que han presentado. Alcancé a escuchar algunos trabajos muy buenos y que tiene que ser una posibilidad que deberían concretar si quieren seguir en academia. En ese tiempo, luego de terminar el pregrado, me quedé trabajando ahí. Teníamos un programa para pacientes con enfermedades crónicas y veíamos el efecto de ejercicio. Estos pacientes estaban por largos periodos de tiempo donde nosotros los entrenamos, yo a cargo de los estudiantes de último año de kinesiología, donde veíamos las modalidades de distintos programas aeróbicos, de fuerza, intermitente, y veíamos que los resultados eran positivos, pero no tan positivos como lo que nosotros esperábamos. Especialmente estos pacientes entrenaban todos los días, 5 días a la semana, por aproximadamente 40 minutos, y los cambios que veíamos eran mínimos. Entonces ahí empezó un poco la búsqueda de la explicación, qué pasaba con estos programas de ejercicio, que nosotros creíamos que lo estábamos haciendo muy bien, y yo creo que lo estábamos haciendo bien. Incluso en alguna oportunidad participamos en una carrera de 5 kilómetros con los mismos pacientes que tenían todas las enfermedades crónicas que ustedes pueden imaginar. Entonces, también conversando con ella me empecé a dar cuenta de que, claro, hacían 40 minutos de ejercicio, pero le preguntamos qué hacían después. Estaban todo el día sentados viendo televisión, o a la salida de la universidad había un puesto de churrasca y se comían 2 churrascas cada uno antes de irse a la casa a sentarse todo el día porque ya habían hecho el ejercicio suficiente. Entonces, algo que me llamó la atención, dije, bueno, algo tiene que estar pasando ahí, y esta situación de lo que pasa en el resto del día también puede estar influenciando los resultados que nosotros que no estábamos logrando. Así que en busca del perfeccionamiento me moví a Australia. Lo primero fue el idioma, porque no hablaba nada de inglés. Lo único que sabía decir, I'm going to Melbourne. Cosas, si alguien me preguntaba en el aeropuerto, lo único que sabía poder decir. Así que estuve haciendo algunos cursos de inglés, buscando trabajo, al mismo tiempo de que logré el puntaje mínimo para postular a la Universidad de Inglés. Postulé a la Universidad de Melbourne 2 veces. En ese tiempo yo estaba no tan clara que quería hacer carrera de investigación, más bien algo clínico. Entonces postulé a programas de rehabilitación cardiorrespiratoria en la Universidad de Melbourne, que me aceptaron 2 años seguidos. El problema fue que a ese tiempo lo que yo conocía como financiamiento eran becas Chile, y obtuve no con respuesta, no una, sino varias veces. De hecho, ya no me acuerdo cuántas postulaciones tuve. Por ahí está el profesor Jorge Fuente, que fue uno la referencia para muchas de esas postulaciones, así que gracias, Jorge, de nuevo por tu paciencia. Y lamentable, eso truncó un poco la posibilidad de hacer el magíster acá.
Mientras tanto tenía que seguir perfeccionando el inglés, que seguía siendo el punto débil, así que estuve trabajando en un café por un año, y lo que me sirvió bastante para un poco ir soltando la lengua. Pero la idea del magíster todavía seguía. Como les conté antes, luego de eso, como familia nos movimos a Holanda, con los mismos sueños, tratando de buscar la posibilidad de hacer el magíster, donde nuevamente hice varias postulaciones dentro de del mismo país, como en algunas otras posibilidades en otros países en Europa. También recibí hartos no, pero finalmente, luego de un año, recibí la buena noticia de ganar una beca para estudiar el Magíster en Ciencia del Movimiento Humano en la Universidad Libre de Ámsterdam. Y como las cosas, las noticias buenas acompañan con otras noticias más nuevas, también recibimos la llegada de mi hija Antonia. De hecho, curiosamente Antonia nació una semana antes que yo empezara a estudiar, así que fue un periodo bastante complejo y ocupado para nosotros como familia, pero eran dos cosas que yo había soñado por tanto tiempo que en realidad había que echarle para adelante nomás. La ventaja de este programa de Magíster era que se dividía en dos partes. Una era por curso, o sea, yo tenía que tomar clases los primeros 6 meses y los segundos 6 meses eran de investigación. Dentro de la parte de investigación me uní encontré un supervisor, porque yo todavía seguía con la idea de los pacientes con enfermedades crónicas y los programas de ejercicio, y encontré un supervisor que me aceptó por estos 6 meses como de internado de investigación. Así que este fue uno de los puntos cruciales de lo que iba a ser la carrera, de lo que estaba haciendo la carrera desde ese momento, que fue que después de que terminé este internado de investigación, publiqué el resultado de la tesis. Y esto fue algo que quebró un poco el hielo para lo que viniera más adelante. Y es mi segundo hincapié a la publicación de los trabajos de investigación, tanto de pregrado y como posgrado, que abren las puertas para en un futuro hacer un doctorado. En ese tiempo, yo no sabía muy bien, como no tenía muy claro de que yo quería hacer carrera en investigación, no sabía que uno posiblemente podía saltar desde el pregrado hacia el doctorado inmediatamente sin hacer el magíster. Eso sí se puede hacer cuando uno tiene experiencia en investigación, por eso la publicación de las tesis de pregrado hace sentido, y posiblemente si a lo mejor lo hubiera hecho hubiera podido saltarme este paso de la maestría, de lo cual no estoy arrepentida porque muchas de las cosas que hice después dependían de esto. Así que ahí estuvo el primer hijo, la primera beca y la primera publicación. Luego, terminado eso, nos movimos solo por 6 meses a Bélgica, y en ese tiempo empecé la posibilidad de buscar la idea de hacer el doctorado. Mientras postulaba, estuve haciendo algunos cursos online en estadística, que fueron que han sido muy importantes, porque en realidad muchas de las cosas de investigación son basadas en un buen método estadístico. También como empezaron las postulaciones, empecé a recibir los no de nuevo, pero hasta que me empecé a mandar algunos emails basado con lo que mi supervisor del magíster me había dicho. Bueno, hay un grupo importante que estudia la conducta excedentaria del paciente en general y los efectos de la actividad física en Australia. Él había tenido la oportunidad de haber estado en Australia también, así que me hizo el contacto. Entonces yo redacté un mail pequeño con mi información general y alguna idea de proyecto de investigación, y que me gustaría conversar con alguno de ellos. El primero que mandé, que había sido el que
mi supervisor del magíster me había recomendado, me dijo, bueno, se ve interesante, pero lamentablemente no tengo ninguna posibilidad de tener estudiantes porque yo trabajo en un instituto independiente, entonces tienes que postular por alguna universidad. Otro me dijo, sí, muy interesante, pero acá todos los estudiantes de doctorado llegan con por lo menos 10 publicaciones y yo tenía solo una, así que absolutamente no calificaba. Y hasta que un día la profesora Jo Salmon, quien me respondió y me dijo, se ve muy interesante, conversemos. Así que tuvimos una reunión por Skype, yo le expliqué mi idea, que me encantaría hacer un doctorado con ella, y me dijo, ya, yo te voy a apoyar como supervisora, así que me ayudó a hacer la postulación para la beca, pero era también algo incierto porque ella me podía decir que sí, pero necesitaba la beca para poder moverme. En ese intertanto, estuvimos un tiempo en Chile, un poco de vacaciones, o un poco buscando la posibilidad de habernos quedado, de volver a Chile. De hecho, estábamos en Concepción, casi a punto de ya quedarnos por ahí, cuando recibí el gran mail de que me habían aceptado con una beca para hacer el doctorado aquí en Australia. Así que feliz, empacamos nuestras cosas de nuevo y partimos para Australia. Ahí tuve la suerte de que yo, era quien me había aceptado, trabajaba con un tremendo equipo, todos ellos están dentro el top del porcentaje 1 de los investigadores más citados en el área. En el instituto donde ella trabaja, en el que estoy trabajando hoy, ahora, en ese tiempo era el número 1 en el mundo en ciencias de la Escuela de Ciencias del Ejercicio, ahora es el número 3, pero el número 1 sigue siendo el número en Australia. Y tuve la suerte que la primera persona que me había dicho que no, pero era colaborador de ellos, así que David, pude trabajar con él, que era el especialista en las enfermedades o los efectos cardiometabólicos de la actividad física y la conducta sedentaria. Así que ese fue como el resumen de lo que es los altos y bajos de lo que fue llegar a hacer el doctorado, y empezó el tiempo de trabajar como investigadora. Insisto, muévanse, traten de hacer un break, vayan a buscar agua o algo, y para que no sigamos moviendo y no sea esta presentación tan aburrida. Entonces empecé a hacer el trabajo de mi tesis, que fue buscar el impacto del tiempo estar sentado y el tiempo estar de pie, como de actividad física de baja intensidad, y los efectos en la salud de las personas jóvenes. ¿Qué es lo que quiero un poco explicar y hacer una diferencia antes de continuar con los que ya más bien en los resultados de mi investigación? Es que nosotros tenemos un espectro de la actividad física que va desde la conducta sedentaria, donde hay un mínimo o no hay nada de gasto energético, pasa por la actividad física de baja intensidad, de moderada intensidad, hasta de vigorosa intensidad. Lo ideal para la salud, mientras más tiempo y más intensidad, es mucho mejor. Y por supuesto hay efectos nocivos o negativos de la intensidad o de la intensidad o del gasto energético más bajo. Los efectos los beneficios de la actividad física van acordes a muchos sistemas y han sido nombrados como uno de los factores más importantes para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles e incluso algunos tipos de cáncer. Mejora la conducta, aumenta la salud ósea, aumenta el fitness, mejora la performance cardiometabólica, el desarrollo motor, disminuye la adiposidad, mejora los aspectos de salud mental y aumenta el desarrollo cognitivo. Entonces tenemos claro estos beneficios, pero tenemos un problema grande.
Esto basado principalmente en la prevalencia de conductas sedentarias o de hábitos sedentarios en niños, donde niños cuando ellos son medidos objetivamente pasan más de 6 horas en conducta sedentaria y solo un mínimo entre el 5 al 7% de las horas que los niños están despiertos están en actividad moderada que se supone que dan los beneficios de salud. Y cuando están en el colegio, la mayoría de los niños están más del 60% del tiempo sentado. Esto es en población australiana, donde la distribución de la sala es muy diferente a lo que tenemos en Chile, que facilita el movimiento. Por lo tanto, me imagino que estos porcentajes en la población chilena podrían ser mucho más grandes. En adolescentes es aún peor, aumentan el tiempo que están sentados, y lo mismo en clase, más del 75% del tiempo que están en clase están sentados. ¿Cuáles son las consecuencias en salud? El tiempo de estar sentado y en periodos sin pausa tiene algunos aspectos que han sido evaluados. Aumenta la adiposidad, el riesgo cardiometabólico, la presión arterial y afecta la salud musculoesquelética. Por otro lado, los efectos de la actividad física de baja intensidad ha sido menos estudiado, pero también hay algunos estudios que dicen que podría ayudar a disminuir la adiposidad, mejorar el riesgo cardiometabólico y aumentar el gasto energético. Lamentablemente, la mayoría de las publicaciones son estudios observacionales, por lo tanto, estudios que son experimentales o longitudinales son necesarios para corroborar o comprobar esta hipótesis de que la actividad de baja intensidad también es beneficiosa para la salud. Y en eso están los estudios que hice durante mi doctorado. Primero, para corroborar la información que yo le había hecho anterior, algunos resultados de lo que es los estudios observacionales, donde evaluamos la asociación del tiempo de los niños que están sentados y la salud cardiometabólica y los efectos de la actividad física en ellos. Entonces tenemos una muestra de algunos niños donde los parámetros cardiometabólicos fueron el índice de masa corporal, circunferencia de cintura, presión arterial y algunas muestras de sangre en ayuno. ¿Qué es lo que encontramos? Que sí había una asociación positiva en el tiempo de más sentado con la glucosa y la presión sistólica, y había una asociación negativa entre el tiempo de estar sentado y los parámetros de vitamina D. Luego, esto era en niños, ahora aquí hicimos una evaluación similar, pero en la población adolescente, donde evaluamos en este caso solamente índice de masa corporal y circunferencia de cintura, donde sí encontramos que la actividad física de baja intensidad modificaba la asociación entre el tiempo de estar sentado y los efectos cardiometabólicos. ¿Eso qué significaba? Que aunque había una asociación de que mientras tiempo más sentado implicaba mayor índice de masa corporal, cuando había los participantes tenían mayor actividad de baja intensidad, esta relación era inversa o se cambiaba. ¿Cuál es lo interesante de esto y lo práctico de lo que yo le he contado? De como dice el título de mi presentación, de que el objetivo es, por la salud, moverse más y sentarse menos, esto tiene que ser paso a paso. Siempre recuerdo el comentario que me decía mi papá, que le decía, papá, tienes que hacer más ejercicio, y me decía, oye, paso todo el día sentado y no me va a pedir que vaya a andar a trotar o a andar en bicicleta o trabajar en un treadmill. Y en realidad tiene razón, que es muy difícil que nosotros le pidamos a todos estos niños y adolescentes que pasemos de estar 6, 7 horas, estar sentados, a que tengan una hora o más de actividad física todos los días. Entonces, el profesor David Dunstan, que él fue también mi supervisor, publicó esta nueva metodología para no sé si metodología, pero observación de que si queremos reducir el tiempo de estar sentado, tenemos que sentarnos menos. ¿Cómo nos sentamos menos?
haciendo actividades como, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, estando de pie o moverse en forma leve, ir a hacer break, ir a buscar, caminar, para reducir el tiempo que estás sentado. Si eso se logra, luego ya puede hacer actividades de baja intensidad, como por ejemplo caminar. Y luego de pasar el paso, de pasar al siguiente paso, que es tener actividades de tipo moderada, que son las que nosotros sabemos que tienen beneficios directos para la salud. Y ya, si ya este paso se completa, puedes continuar con lo que es el desarrollo del tipo deportivo o de otro tipo de actividad. Entonces, esto lo voy a conversar un poco más al final como una recomendación para nosotros como profesionales de la salud cuando nosotros tenemos que evaluar a nuestros pacientes. También quería saber qué pasaba con ya veíamos que había un cambio entre los niños y adolescentes, pero cuán rápido es ese cambio. Entonces, evaluamos a adolescentes en un periodo de 2 años. Entonces le hicimos un seguimiento y también habían ciertos marcadores, los mismos marcadores de índice de masa corporal y de circunferencia de cintura. Que nos encontramos que el índice de masa corporal en 2 años ya aumentó, que el tiempo en estar sentado en grupos más allá de 20 minutos, el tiempo de estar aumentaba, que el tiempo en estar en actividades físicas de baja intensidad disminuía, y por supuesto también disminuía el tiempo en estar en actividades físicas de moderada intensidad. Aquí vemos que era en solo 2 años de disminución en 18 minutos. Les había comentado que ya el tiempo que ellos hacían era bajo, y si esto pasaba el tiempo era aún peor. Entonces, sí o sí, las condiciones de actividad física y de hábitos sedentarios en los niños y adolescentes era un problema. Por lo tanto, hay que buscar solución. Y parte de lo que fue mi programa de doctorado fue buscar soluciones para que los niños se movieran más y se sentaran menos en el colegio, donde el niño está generalmente más tiempo durante el día. Entonces la primera evaluación fue de 8 meses, donde donde hicimos una intervención, donde hicimos también la evaluación de ciertos parámetros cardiometabólicos y salud musculoesquelética, donde un colegio de 2 clases son niños de sexto básico, lo dividimos en una sala control y en una sala de intervención. En la sala de intervención movimos todo el amoblado y pusimos escritorios que se pueden ajustar para trabajar tanto sentados como de pie. Además, se le hizo un entrenamiento a los profesores donde se les pedía que hicieran una pausa activa cada 30 minutos y que por lo menos una de las clases durante el día, una clase de 30 minutos fuera de pie. E hicimos una evaluación después de 8 meses. Los resultados nos indicaron que el tiempo de estar sentado en bouts de más allá de 10 minutos aumentó significativamente, que el número de frecuencias de estar sentado y ponerse de pie también aumentó. No hubo cambios en los parámetros de salud, en antropometría y presión arterial, lo que es esperable. Estamos haciendo una intervención de baja intensidad y fue a corto tiempo, y encontramos que no había cambios en la salud musculoesquelética, lo que es un resultado positivo. Quiere decir que el estar de pie no alteraba la salud o el dolor musculoesquelético en los pacientes, o sea, en los alumnos, que era una preocupación de muchos padres. Decía, bueno, si van a estar todo el día sentados y van a estar ciertos ratos de pie, les van a doler las piernas, la espalda, etc. Corroboramos que eso no era. Además, que lo que nosotros le estábamos pidiendo no era que cumplieran solamente todo el tiempo estar sentados, sino que también hicieran pausas, no estuvieran todo el tiempo de pie. Hicimos una evaluación similar, pero en escuelas secundarias. Aquí en Australia es un poco diferente. El sistema tiene diferentes profesores, diferentes salas de clases. Se supone que se mueven más, pero ya como les conté anteriormente, pasan mucho tiempo sentados durante clase. Tuvimos
marcadores de salud similares, en este caso también medimos gasto energético. Tuvimos una sala donde de nuevo cambiamos esto es un estudio cuasi experimental, donde en una sala cambiamos todos los escritorios, además pusimos póster en las murallas donde les indicamos los beneficios de moverse más y sentarse menos, cómo usar los escritorios y algunas ideas de cómo estimular a la clase para moverse más. También tuvimos una sesión de entrenamiento para los profesores y además teníamos un sticker en cada escritorio donde les recordaba que por favor cada 15 minutos se pusieran de pie 2 minutos. De nuevo tuvimos un grupo de comparación e hicimos la evaluación en medio de la intervención y después de 17 semanas. Que lo que nos encontramos en esto es que el tiempo de estar sentado disminuyó y el tiempo en actividad física de baja intensidad aumentó significativamente y el número de transiciones o de pausas activas del tiempo que tiempo que estuvieran sentados también aumentó. En los parámetros de salud, el gasto energético aumentó en los 2 puntos, la circunferencia de cintura disminuyó, que es algo que nos sorprendió, pero tuvimos un cambio del índice masa muscular a las 4 semanas que aumentó, que puede estar reflejado en el crecimiento de los adolescentes, pero nosotros no evaluamos la madurez pubertal en ese tiempo, por lo tanto no tendría cómo concluir eso. Y de nuevo, la salud musculoesquelética no hubo efectos de la intervención en los parámetros de salud o de disconfort. ¿Qué es lo que después de todo lo que he hablado, les puedo resumir con respecto a estos estudios? Que el tiempo en estar sentado aumenta la glucosa sanguínea, la presión arterial y baja los niveles de vitamina D en la sangre. Que el tiempo en actividad de baja intensidad podían proteger los efectos nocivos del tiempo de estar sentado en los adolescentes, pero no en los niños. Que el efecto del uso del cambio de escritorio a escritorios que se mueven y que permiten sentarse y ponerse de pie para trabajar, pueden positivamente modificar los patrones del tiempo de estar sentado en niños, que no aumente el disconfort musculoesquelético y que puede beneficiar la salud. Así que estas fueron las conclusiones académicas de la investigación, que afortunadamente tuve la oportunidad de publicar todos los capítulos de mi tesis. Así que la jornada del doctorado llegó a su fin. Con eso llegó el fin y llegó cuando ya estaba a punto de mandar mi tesis para revisar, llegó nuestro segundo hijo, Vicente, así que llegó justo a tiempo para apretar el botón, que es la foto que está ahí, y pude graduarme del doctorado meses después de que recibí los comentarios de la revisión. Otros resultados de esta jornada de doctorado ha sido que tuve la oportunidad de presentar en más de 20 conferencias, de las cuales 12 fueron internacionales. Ahí hay algunos logos de algunos de los países donde pude presentar, y que me dio también la oportunidad de conocer a otros investigadores con los cuales estoy trabajando hasta ahora. Además, tuve el honor de ser premiada, o la tesis de ser premiada como la investigación destacada por el Consejo Australiano de la Salud, de la Educación Física y la Recreación, que son los profesores de educación física, la Asociación de Profesores de Educación Física y Salud que existe acá en Australia, y que son nuestra mano derecha en los experimentos o los proyectos que nosotros estamos haciendo ahora. Así que el haber participado y haber obtenido este premio ha sido muy positivo, porque me ha permitido estar en contacto con esta asociación y tener su apoyo para la investigación que les voy a contar ahora.
Después del doctorado llegó el postdoctorado. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero así que si me hacen una seña si me estoy pasando mucho para apurarme un ratito. La investigación de postdoctorado empezó, he tenido la suerte de que mi supervisora ha estado trabajando en un proyecto que se llama Transform Us, que es un proyecto que ya lleva alrededor de 13 años y que de 13 años desde que fue el primer piloto y que ahora está siendo impartido a todas las escuelas primarias del estado de Victoria donde vivo, y que ha demostrado que aumenta el tiempo en la actividad física, que reduce la conducta sedentaria y que mejora algunos parámetros de salud y aumenta la atención de los alumnos hacia la clase. Este programa consiste en 6 áreas. Una es unas clases de salud, de estilo de vida saludable, clases activas donde el contenido de las clases se entrega en movimiento, las pausas activas que dentro de las clases tradicionales existe pausas para moverse, el trabajo, las tareas para la casa también son diseñadas para que sean en movimiento. Se otorga posibilidad de ciertos cambios, ¿no?, de la sala de clase que puedan aumentar la actividad, por ejemplo, algunos standing desk o algunos pizarras que se puedan mover donde los alumnos pueden hacer las actividades estando de pie, y algunos mensajes a los papás también para contarles lo que está pasando. Este programa lleva 3 años y afortunadamente mi supervisora tuvo la fortuna de ganar un proyecto bastante grande que está apoyando la transformación de este programa para las escuelas primarias, pero que sea ahora adaptable a las personas con todo tipo o capacidades diferentes, donde el programa va a incluir actividades para niños con discapacidad física y mental, para adaptar el programa a las escuelas secundarias o de enseñanza media, pero también algo muy importante es intervenir en los profesores que van a impartir este programa. Entonces, esta parte es relacionada con que el programa Transform Us va a ser entregado a las escuelas de educación, donde los profesores que se van a graduar en el futuro van a venir ya preparados, por lo tanto, lo básico, todos los profesores van a venir, ya no va a ser una intervención porque ya esto va a ser la norma para todos. Y personalmente, mi supervisora me dio la responsabilidad de hacerme cargo de la adaptación del programa para la enseñanza media, y que ha implicado el trabajo en 2 proyectos. Uno que es un piloto que fue financiado por el Departamento de Educación del Estado de Victoria, donde nos entregaron $400,000 para hacer un estudio de codiseño. ¿Qué quiere decir? De que nosotros vamos a hablar específicamente con los integrantes de los colegios, de estudiantes, profesores y directores, para que ellos nos digan qué cosas del programa de la enseñanza básica se pueden usar y qué otras nuevas actividades creen que pueden ser beneficiosas para la cultura o la forma de los mismos colegios. Eso vamos a evaluar esto en 18 semanas y se va a hacer en 3 colegios. Cada colegio va a recibir alrededor de $40,000 para implementar esta intervención. Este proyecto debería haber terminado ya este año, pero lamentablemente con COVID los colegios han estado con altas interrupciones, por lo tanto ha sido bastante difícil, y esperamos hacer el primer workshop o taller en las próximas semanas, por lo tanto resultados todavía no les puedo entregar. Pero al mismo tiempo
a hacer otro proyecto que es un poco más grande para implementar esto a nivel de Australia, donde también vamos a hacer estos talleres con los estudiantes, pero ya a nivel nacional. Y vamos a tener dos formas de evaluación. Primero vamos a ver la efectividad en 10 colegios en el estado de Victoria y en Tasmania, pero al mismo tiempo vamos a ofrecer el programa a nivel nacional vía nuestra página web. Entonces vamos al mismo tiempo de evaluar la efectividad, como vamos a evaluar cómo se implementa esto a nivel nacional. Mi área de investigación va a seguir siendo investigar los efectos de la actividad física de baja intensidad en la salud cardiometabólica. Lamentablemente esta semana recibí la mala noticia de que no obtuve los fondos para postular a hacer un test de Dry Blood Spot Analysis, que es cuando se pinchan los dedos de los adolescentes y se miden ciertos... se manda al laboratorio con esa muestra, una punta de sangre, se manda al laboratorio y podemos ver algunos aspectos cardiometabólicos. Pero estoy en el proceso de volver a postular a otro fondo para poder incluir estas mediciones al proyecto que yo les mencioné anteriormente. Además, tuvimos la suerte de este año obtener fondos para adaptar este programa Transform Us a una cultura y contexto cultural y académico muy diferente, que es en Arabia Saudita, donde obtuvimos con mi colega y amigo Emiliano $120,000 para adoptar el programa, donde también vamos a hacer talleres con los profesores de allá y vamos a hacer un pequeño piloto con los estudiantes de enseñanza básica para ver si este programa es tan efectivo como lo ha sido en Arabia Saudita como lo ha sido aquí en Australia. Estamos en el proceso de firmar el contrato con la universidad, así que todavía tampoco les puedo presentar datos o resultados de esto. Y para terminar, les quiero contar cuáles son los mensajes finales. En algún tiempo atrás estuve en una presentación donde nos dijeron que todos sabemos que hay, como yo les comentaba, los efectos de la actividad física son reconocidos y hay evidencia que lo respalda. Y hay recomendaciones de actividad física, cada país tiene sus propias recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud liberó estas nuevas, una adaptación o una renovación de estas guías para todos los países del mundo. Pero hace algunos años, como les comentaba, me encontré de que muchos de los profesionales de salud no tenían la información de qué significaba esto y por lo tanto era muy poco probable que pudieran recomendar actividad física si no sabían cuál era el mínimo de actividad física que era necesario. Entonces existen esta actividad física, que ahí está el link para que después las puedan leer si no están familiarizados con ellos, pero principalmente en niños se recomienda que tienen que tener un mínimo de 60 minutos de actividad física moderada todos los días, al menos 3 veces a la semana de intensidad vigorosa y por supuesto limitar la actividad, los hábitos sedentarios. Y lo que es importante saber que esto no solo se trata de hacer deporte, es moverse. Lo mismo para los niños con discapacidad. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para todos los que nos están escuchando y a lo mejor lo que pueden ustedes compartir más adelante con sus compañeros o alumnos? Es que dentro de la anamnesis kinésica debiéramos incluir la evaluación de actividad física. Existen cuestionarios validados que son cortos y que nos permiten recomendarle a los pacientes este approach, esta forma de recomendar actividad física paso a paso, que es la imagen que está al lado derecho, que si queremos disminuir sentados, empecemos con ponernos de pie, hacer pausa activa y así sucesivamente hasta alcanzar niveles de actividad física que son beneficiosos para la salud. En la práctica aquí les dejo algunos consejos, después seguramente esto va a estar disponible, pero tenemos que también un poco predicar con el ejemplo, hacer reuniones activas, moverse para contestar el teléfono, dejar el agua lejos para ponernos de pie y acostumbrarnos a no estar más de 20 o 30 minutos sentados de algún golpe.
Y el mensaje final por el área más académica, un poco más en el área de investigación, especialmente para los que están pensando en si alguna posibilidad tienen de seguir en un doctorado. Mis recomendaciones van primero el idioma, si quieren en un país de habla inglesa, empiecen a estudiar inglés lo antes posible. Eso implica hacer la vida harto más fácil. Seguramente yo me hubiera ahorrado varios años si lo hubiera empezado un poco antes. Publicar la tesis. Hay muy buenos trabajos, no los pude ver todas las presentaciones, pero leí el programa y hay todos los trabajos, toda investigación que está hecha bien se puede publicar. Conectarse con los potenciales supervisores o de algunos papers que ustedes mismos han citado durante sus presentaciones, contáctelos, búsquenlos, háganse conocer, vean en qué conferencias van a ir y no lo contacten una vez, sino 1.000.000 o 1.000 veces, porque de alguna forma son personas que están sumamente ocupadas y las emails son millones cada día y por lo tanto puede que se pierda su llamado por ahí. Buscar ofertas de doctorado, es cierto, siempre hay ofertas para programas que tienen, buscan profesionales de la salud en áreas específicas, no solamente para la actividad física, sino en otras áreas también. Por ejemplo, nosotros estábamos buscando un estudiante de doctorado para el proyecto de las escuelas secundarias, que no se ha llenado hasta el momento. En la misma página donde yo trabajo se publican posibilidades. Sé que el año pasado no se llenaron todas las becas para estudiantes internacionales para hacer doctorado, o sea, las posibilidades hay, y estoy hablando solamente del contexto de la universidad que yo conozco. Los otros, busquen un mentor, si es posible. Yo les he contado un poco mi historia. Yo creo que muchas de las cosas que a mí me pasaron podrían haber sido mucho más fáciles si hubiera tenido la orientación correcta. Así que me gustaría a todos los que me están escuchando, a los alumnos de los colegas que están ahí, ofrecer la posibilidad de reunirme con algunos de ustedes 1 o 2 veces al mes por un periodo de 6 meses y conversar la posibilidad de la carga de la vida académica, si quieren migrar a otro país. Va a estar mi correo disponible y no sé, si hay algunos interesados que me digan por qué están interesados y yo feliz de comunicarnos. No tiene que solo ser por el área de actividad física, sino puede buscar en otras áreas. Así que, y si buscan un mentor en otras áreas, yo también conozco gente que a lo mejor los puede orientar, así que está mi ofrecimiento para hacer esto un poco más concreto. Así que ahí está mi correo electrónico, el hashtag para mi tweet, y creo que me pasé mucho rato en lo que quería presentar, así que muchas gracias y muy feliz de estar presentando y ojalá que tengan muchas preguntas para mí. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Ahora tenemos 10 minutos para que se realice la ronda de preguntas de parte del público. Hola Ana María, buenos días por allá, por acá Gracias. finalizando las buenas tardes. Primero agradecerte por estar un sábado en la mañana presentando en este congreso. Muchas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia y tu formación, ¿cierto? Que ha llevado bastante perseverancia y ha llevado a éxitos bastante grandes, ¿cierto? Así que muchas gracias por compartir eso con nosotros. Una consulta que te quería hacer era respecto a estos estudios o recomendaciones que han podido identificar e incluso aplicar en Australia en el sistema educacional, sobre todo en los niños y adolescentes. ¿Qué diferencias podrías encontrar y quizás qué recomendaciones podrías darnos considerando el escenario chileno, ¿cierto? En donde tenemos niveles educacionales muy variados, muy distintos, tanto desde lo público a lo subvencionado, llegando a lo privado. ¿Cómo pudiésemos ir aplicando de a poco estas estrategias, considerando también que el sedentarismo y la obesidad infantil y adolescente en Chile va, pero subiendo mucho cada año? Gracias, Javier, por tu comentario y por tu pregunta. Sí, yo
creo que es una pregunta difícil de contestar en breve, pero de alguna forma tengo la sensación, esto es una opinión súper personal, de que el enfoque con respecto a los beneficios de la salud se ha enfocado mucho en el deporte, de que los niños tienen que hacer deporte y no se han enfocado en las cosas tanto más básicas como que solamente moverse. Entonces, esto limita mucho porque hay muchos niños y adolescentes, me incluyo yo, que nunca fui buena para ningún deporte, de que el correr detrás de un balón no era la habilidad y por lo tanto siempre quedábamos excluidos de los juegos porque no éramos hábiles en ese sentido, y eso solo el 10% de los niños hace algún tipo de deporte. Entonces yo creo que ahí el enfoque es el que está un poco erróneo. Ahora, hay posibilidades y han habido trabajos en pequeños pilotos en Chile que han tratado de buscar la forma de que los niños sean un poco más activos. Creo que con un mínimo de intervención, que es decir, por ejemplo, cambiar la forma donde las salas de clase están distribuidas, que se le permita a los niños moverse. Yo no sé si eso ha cambiado, pero nosotros éramos castigados si nos poníamos de pie. Entonces, si eso continúa de esa manera, estamos provocando un daño que tiene que ver tanto lo físico como lo cognitivo también. Los niños que se mueven más tienen la mayor capacidad de concentrarse mejor en clase, porque si ya están aburridos en una posición, necesitan moverse y volver a enfocar en la tarea que se está enfocando. Y ahí hay muchos niños que se los trata de algún déficit de tipo atencional, etc. Entonces, yo creo que tarea número uno es los investigadores hacer esta información más disponible, de que los beneficios del moverse más están no solo para la condición física, la salud física, sino para el rendimiento académico, y que tienen que haber cambios del enfoque de la salud, no solo deportiva, sino también del movimiento en general. Y espero en el próximo año poder llevar la adaptación de este programa, que ya ha sido exitoso acá y que creemos que va a seguir siendo exitoso, al contexto chileno. Así que espero a lo mejor en unos años poder comentarles acerca de eso también. Perfecto. Muchas gracias, Ana María. Le doy el pase ahí a Manuel, que levantó la mano, que parece que también quiere preguntar o comentar algo. Oye, ojalá que se prendan las cámaras los demás, porque fue tan extraño poder hablar frente a la pantalla para mí sola. Gracias. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en esta 10ª versión. Y felicitaciones por todo lo que has hecho y lo que has logrado. ¿Qué opinas? Esto también es una pregunta de opinión. ¿Qué opinas con la incorporación de los kinesiólogos a los colegios? Si tú crees que pudiésemos cumplir un rol de fomentar o de prevenir este tipo de conductas, y si en ese sentido es válido nuestro aporte como complemento a lo que tú dices en las clases de educación física, ¿cierto? Y las actividades extraprogramáticas. O sea, yo creo que es fundamental nuestra participación, y es fundamental la participación de todos los profesionales del área de salud, que tengamos un poco en el enfoque de conocer de que el mínimo para la salud es ser físicamente activo y reducir la conducta sedentaria. Creo que todas las personas que están involucradas con el tratamiento de enfermedades y prevención de enfermedades tendríamos que ser partícipes de esto. Yo personalmente creo que la influencia de la educación de los colegios en la vida de los niños y los adolescentes es fundamental. Entonces ahí se crean hábitos de todo tipo, los hábitos académicos, lo que más generalmente nos enfocamos, pero otro tipo de hábitos también. Si nuestros hábitos son más activos durante nuestras horas de clase, y si existen programas de intervención donde profesionales de la salud puedan explicar o indicar, por ejemplo, usar los recreos, los tiempos de almuerzo para hacer actividades en movimiento con los niños, de organizar pausas activas que no tengan que
interrumpir la entrega del currículum no académico, que yo creo que es lo que más a los profesores les cuesta, decir, más trabajo para nosotros si tenemos que cambiar el currículum. La idea de este programa es que no se cambia el currículum, no se adapta a hacer el movimiento, y yo creo que no se necesita tanta información como para poder desarrollarlo. Es un poco conocer el contexto del colegio, conocer el contexto de los estudiantes y tener la idea clara de este paso a paso, de empezar a movernos desde disminuir el tiempo de estar sentado a movernos más. No sé, todos los profesionales de la salud, tanto los profesores también, podemos hacer un aporte fundamental a eso. Yo sé que en algunos colegios hay kinesiólogos que van un poco a ver con los problemas posturales, que también podrían incluir dentro de su entrega clínica la prevención. No sé si eso contesta o es parte de mi comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún El comentario? profesor San Martín había levantado la mano. No lo veo. Se escondió. Parece que ahí había alguien que había Ahora levantado tiene la una mano. pregunta. Haciendo callar a la gente, parece. Es que estamos más o menos juntitos. Ya. Yo quería en realidad agradecer la presentación, está sumamente interesante, así que muchas gracias por ello. Y encuentro que me hace mucho sentido, por ejemplo, con ahora que vemos que hay niños obesos sobre todo, pero niños obesos desnutridos. Entonces me parece que va como mucho la conexión. Y no sé, igual quisiera como ver un poco su comentario, preguntarle un poco qué piensa de tener esta, no sé si pandemia también como de que nos tiene a todos más sentados. Estamos todos con teletrabajo, de hecho ahora nuestro congreso ahora es sentados, es acá en pantalla. Entonces, Por eso le decía, pónganse de pie. entonces, Yo estoy de pie. ya, eso tenemos que ir cambiando, porque creo que esta pandemia igual nos vino muy de golpe, siendo a la gente mucho más sedentaria, mucho más de lo que ya era. Sí, gracias Tamara por tu comentario. Absolutamente, de hecho aquí se hizo una encuesta de unas colegas, yo no participé en la encuesta, pero mandaron una encuesta a todos los... Nosotros en el estado en Australia la pandemia ha sido tocado menos fuerte que en Chile, pero aún así la ciudad de Melbourne, donde estoy yo, ha sido la ciudad que ha estado más días en cuarentena a nivel mundial. Han sido súper estrictos, llegamos a casos cero, como ya a tener muchos casos a la vez, entonces hemos estado saliendo y entrando de cuarentena por mucho tiempo. Por lo tanto, eso afectó directamente a la conducta de trabajo para todos. Y por supuesto aumentó. Entonces, en esta encuesta sí dijeron, los niños se sentaron menos, o sea, se sentaron más, se movieron menos, porque muchas de las actividades que ellos tenían para moverse estaban en el colegio. La clase de educación física, el recreo, estaba dentro, y en muchos casos, conversando con amigos, con familiares, la clase de educación física desapareció del telecolegio, desapareció absolutamente porque se enfocaron en la parte académica, eso en los casos que yo conozco. En el caso, por ejemplo, de mi hija, educación física hubo todos los días. Bueno, yo soy un poco catete con eso y tenemos un escritorio ella donde puede trabajar de pie, donde no tiene permiso para estar tanto tiempo en el iPad. Por malformación profesional soy un poco catete de eso, pero el defecto es estar sentado y estamos acostumbrados de eso. Y los beneficios de salud son inmediatos. Cuando hay experimentos que se han hecho donde hay personas que han estado 1 hora sentados versus otras que han estado dentro de esa hora haciendo pausa activa, los niveles de glucosa y presión arterial bajan inmediatamente. Entonces, por ejemplo, después de nosotros que estamos de almuerzo, lo que primero hacemos es sentarnos a reposar. Lo primero que deberíamos hacer es ponernos de pie, dar una vuelta a la manzana y seguir trabajando. Yo lo he experimentado directamente, hice el experimento con los standing desk,
yo ya no puedo estar mucho tiempo sentada y el mismo cuerpo me dice tengo que moverme, estar de pie, y se aumenta mucho mi concentración también, porque uno se empieza a quedar dormido, le da sueño. Entonces ahí dentro de la presentación nos vienen recomendaciones. Si ustedes meten en Google pueden buscar cómo hacer un standing desk artesanal, poner unas cajas, tratar de ser lo más ergonómico posible, y recomendaciones, hacer pausa, hay timer que te dicen ya es momento de pararte. No sé, hay ciertas cosas, pero estoy muy de acuerdo contigo que esta pandemia ha dañado los niveles, y seguramente si hacemos la evaluación que hicimos hace algunos años nos vamos a encontrar con mayores sorpresas. Y por eso es fundamental de que todos los profesionales de la salud tengamos esto en nuestra mente, además del tratamiento kinésico para las patologías que nuestros pacientes ven, conversar cuáles son sus niveles de actividad física, como también le preguntamos si fuma, si toma. También deberíamos hacer este tipo de evaluación y hacer recomendaciones simples. No hay que no pasar de estar sentado a correr una maratón, y sino de ir de paso a paso. Paulatino. Absolutamente, absolutamente. Y eso tenemos que empezar a hacerlo nosotros mismos. Muchas gracias, Ana María. Daniel, te damos el pase para que puedas seguir con el programa. Agradecer nuevamente la presencia de la profesora Ana María Contardo, ¿cierto? Y por supuesto todo el comité organizador y toda la escuela de kinesiología, y me imagino que todos los asistentes están muy agradecidos de que hoy día nos hayas podido acompañar en esta jornada de finalización del CONDEC. Todavía nos queda un poquito de jornada, así que despedirte y muchas gracias por todo. Espero que puedas continuar con nosotros. Sí, voy a estar. Muchas gracias, y mi ofrecimiento está. Si quieren conversar conmigo, le ofrezco no creo ser mentora, pero de acompañarlo en su inquietud, en que si quieren publicar sus tesis, etcétera, mándenme un correo, y yo estaría muy feliz de conversar y que esta conversación no quede en el aire. Así que muchas gracias y felicitaciones nuevamente por la organización. Muchas gracias a usted, profesora, por esta presentación. Sin duda ha sido un gran honor para nosotros que comparta su experiencia y vasto conocimiento con nosotros. Muchas gracias.